¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. La Unión Europea ha iniciado una cruzada contra los híbridos enchufables que se va a prolongar en los próximos años. Y me llama muchísimo la atención como en algunos medios sectoriales que supuestamente se dedican a informar de la automoción, se habla de este asunto como el fin de los híbridos enchufables o incluso que los híbridos enchufables son directamente una estafa promovida por los fabricantes de automóviles. Hay una campaña, hay una corriente de opinión muy potente, promovida por determinados lobbies, que todos sabemos ya quiénes son, en contra de los vehículos híbridos enchufables. En este vídeo te voy a contar lo que va a pasar a partir del año 2026, 2027 y 2028 con los híbridos enchufables y por qué esta medida de la Unión Europea, pudiendo tener fundamento, pudiendo tener una base sólida sobre cómo medir las emisiones y los consumos de estos vehículos, es verdaderamente una trampa, en el sentido que solamente favorece a un tipo de producto y una tecnología, y solamente desfavorece a un tipo de producto y una tecnología que, por cierto, es la que tiene más potencial para extenderse rápido en el momento presente. Y recordemos que para llegar a ciertas cifras y ciertos números de electrificación en el mercado, siempre es importante que pase algo en el momento presente. Y lo que está pasando en el momento presente en el mercado, como es el español, es que precisamente se están vendiendo tantos híbridos enchufables prácticamente como coches eléctricos. Y esto también en cierta medida está ayudando al gobierno español. Pero de eso vamos a hablar un poquito más en el vídeo, con detalle, cómo están ayudando los híbridos enchufables y también qué es lo que quieren hacer con ellos. Y ojo, este vídeo se divide en dos partes, porque el próximo que voy a publicar, según la línea de tiempo del canal, sea, cuando veas este vídeo y el siguiente, va a hablar igualmente de esto y de una cosa muy potente que te va a mostrar con documentos escritos la hipocresía de los gobernantes de la Unión Europea y de la propia Unión Europea, que han orquestado un plan que va a acabar con la industria local y que ahora van a intentar salvar a correprisa. Ya estamos viéndole la patita al lobo y ya estamos viendo también los primeros movimientos, ya no solo para que Europa siga siendo una superpotencia en la industria del automóvil, cosa que no va a ocurrir ya en los próximos 10 años, sino intentar salvar los muebles para que ellos mismos salven su culo. Porque vienen tiempos muy duros en cuanto a cierres de fábricas, pérdidas de empleo y pérdidas de contribuyentes al sistema que van a tener que recibir pingües ayudas de los estados para que no haya verdaderos problemas sociales en lo que se refiere a la industria del automóvil. Todo eso en este vídeo y el que viene, con documentos. Antes de eso, decirte nada más que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal. Estamos en el sprint final para llegar al 1.000.000 de suscriptores y no te cuesta nada. Fíjate que la mayoría de la gente que ve los vídeos todavía no está suscrita. Míralo si estás suscrito o no, y si no lo has hecho, suscríbete, que queremos llegar al 1.000.000 de suscriptores, algo alucinante, cuando empezamos a subir vídeos de manera continuada en el año 18 para informar de manera independiente de la industria del automóvil, que es lo que seguimos haciendo. ¿Lo has hecho ya? Venga, pues vamos a arrancar. Muchísimas gracias por estar ahí y por tu apoyo. Adelante. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Factor de utilidad. ¿Qué es el factor de utilidad? Pues es una fórmula muy sencilla, que realmente lo que mide es el número de kilómetros en modo eléctrico que recorre un vehículo híbrido enchufable en relación al número de kilómetros totales que recorre el vehículo. Tanto en Estados Unidos de América como en Europa se utiliza esta fórmula para intentar medir cuáles son las emisiones y los consumos con los que se homologan los coches que llevan las dos tecnologías, que básicamente son dos: los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida o range extender. PHEV, PHEV en inglés, híbrido enchufable; REEV en inglés, los Range Extender Electric Vehicle, vehículo eléctrico de autonomía extendida. Bueno, pues justamente este factor lo que ha estado midiendo durante todo este tiempo es algo que era un dislate, y es que el 80% del tiempo del cálculo del consumo del vehículo se traducía al consumo homologado como un consumo en modo eléctrico y por lo tanto esto daba cero emisiones y cero consumo porque estabas gastando batería. Y así es como, debido a esto y debido a que la prueba de homologación es una prueba que tiene en cuenta el coche arrancando siempre con la batería cargada,
pues lo que nos daba era unos consumos muy raros en los híbridos enchufables que iban desde los 2 y pico, 3 en el peor de los casos, hasta los 0,7, 0,5 en el mejor de los casos. En los últimos tiempos hemos visto además cómo han empezado a aparecer híbridos enchufables con una autonomía eléctrica muy alta, de más de 100 kilómetros e incluso en algunos casos más de 150 kilómetros, y así los consumos homologados pues prácticamente tienden a cero, claro, porque precisamente por este factor de utilidad lo que se hace a la hora de calcular es que de todas las partes del ciclo de homologación del coche, 8 sean contando que el vehículo va cargado de batería. Bueno, todos sabemos de sobra que los consumos de los híbridos enchufables han sido una fantasía, pero esa fantasía tiene cierto fundamento si el usuario del vehículo carga siempre su coche. Es evidente que no es lo mismo una circulación en ciudad que una circulación en carretera para acometer un viaje. La mayoría de los híbridos enchufables que se venden en España actualmente tienen como mínimo 50-60 kilómetros de autonomía. Las estadísticas dicen que el recorrido promedio que hace un ciudadano europeo en su día a día es de 30 y pico kilómetros. Así que un coche híbrido enchufable tiene el potencial para en el día a día de sus quehaceres habituales moverse en modo eléctrico en su coche híbrido enchufable si tiene la costumbre de enchufar el coche. Otra cosa distinta es si de repente vas a cometer un viaje de 500 kilómetros y claro, vamos a pasar de una circulación completamente eléctrica a una circulación en la que prácticamente menos del 10% de lo que has circulado, porque en carretera además la autonomía baja más rápido, a lo mejor has hecho 30-40 kilómetros eléctricos y los 460-470 siguientes los has hecho en modo térmico. ¿Cómo va a ser que un coche híbrido enchufable consuma 1 y pico en esas condiciones? No, está mal. La gran cuestión aquí es que de nuevo, por algún motivo, se está echando la culpa a los fabricantes como que han hecho trampa, cuando realmente el problema es cómo se homologan y se miden los consumos en estos vehículos y cuál es el factor de utilidad de estos vehículos, que es la herramienta que la EPA en Estados Unidos y WLTP en Europa tienen para medir los consumos de vehículos eléctricos. Bueno, pues arréglenlo, oiga, no le echen la culpa a la tecnología. Y de nuevo vamos aquí a un segundo factor que es el que a mí verdaderamente me parece indignante. Dicen, la gente se compra un híbrido enchufable y luego no lo carga. Bueno, oiga, pues dependerá de cada caso. Quiero decir, está usted presuponiendo que todo el mundo que se compra un híbrido enchufable no carga el coche. Y eso no es cierto. Y por mucho estudio que haya hecho la Unión Europea con la circulación real, viendo cómo es realmente el uso de las personas de los híbridos enchufables y comprobando que hay muchas personas que no los cargan, que es verdad, usted no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. O sí, que es lo que está haciendo. Y entonces haces un corte y haces un sesgo en una determinada dirección. Y ahí es a donde viene mi queja principalmente. Bueno, en primer lugar, si la mayoría de las personas no cargan sus híbridos enchufables, es efectivamente porque consiguen ayudas de los estados, no se las den, queridos amigos. Si los híbridos enchufables no cumplen con lo que prometen, ¿por qué lo promueven ustedes dando dinero a coches que no son para nada baratos? Primera contradicción potente. En segundo lugar, la red de recarga hasta la fecha ha sido lamentable y muchísimas personas sí han comprado este vehículo porque tenía ventajas muy importantes a nivel fiscal, igualmente, y a nivel de circulación por zonas de bajas emisiones. Si los híbridos enchufables no cumplen con lo que prometen, ¿por qué dan ustedes todas esas ventajas? Si luego resulta que no funcionan, que esas ventajas son etéreas, no son reales en el mundo real. Y en tercer lugar, como digo, siempre pagando justos por pecadores, precisamente porque con todo ese paquete de ventajas e incentivos, el híbrido enchufable se ha convertido en un producto muy goloso y muy interesante para saltarse las normas de bajas emisiones. Bueno, dicho todo esto, a mí que se aumente el factor de utilidad de los híbridos enchufables y se asemeje a la realidad, a mí me parece bien. Pero a continuación digo también que me parece que debería de hacerse, y ese criterio tan estricto debería de aplicarse al resto de las tecnologías a ver con qué nos encontrábamos. Antes de eso, antes de ponerte algunos ejemplos, déjame que te cuente cómo cambia la norma. Pasamos del 80% que te he comentado a que el factor de utilidad sea de un 54% a partir del 1 de enero de 2026. Eso significa que los coches híbridos enchufables, para seguir teniendo un consumo homologable al que tienen ahora, según la Unión Europea, contaminan y consumen muchísimo más de lo que homologan, algo que sabemos desde la noche de los tiempos, pues van a tener que aumentar la autonomía eléctrica en 2 o 3 veces más para que les salga a cuenta. Porque de nuevo, fíjate que esto es un cálculo teórico y que como no se puede aplicar a cada usuario, lo que se hace es un prorrateo. Y entonces resulta
que si alguien tiene un coche con muchísima más capacidad de batería, lo que va a hacer es saltarse la norma de nuevo. Y eso es exactamente lo que está haciendo la industria del automóvil. El híbrido enchufable nuevo que sale con menos de 80 o 90 kilómetros de autonomía ya no está. Y la mayoría están saliendo con 120, 130, 150 kilómetros de autonomía, con lo cual va a seguir habiendo coches, y en el futuro todavía más, con consumos homologados de menos de 2 litros a los 100 kilómetros o 2 y pico, que sigue siendo un consumo homologado, por cierto, bastante más bajo que el de un híbrido ligero o el de un híbrido estándar, con lo cual los híbridos enchufables con batería grande van a seguir pudiendo estar en el mercado y ayudando a las marcas a reducir las emisiones de CO2. Pero ahora ya llegados a este punto, y teniendo en cuenta que supuestamente unos lumbreras en un lado y el otro de la acera han descubierto que los híbridos enchufables no cumplen con lo que prometen, ¿por qué no empiezan a aplicar el mismo criterio a otro tipo de tecnologías que hay en el mercado? Porque mi pregunta es, ¿por qué no se plantean los lobistas del vehículo eléctrico, los anticoche y la Unión Europea, que los vehículos eléctricos en Europa se cargan con un mix de energías distintos y que esos vehículos no es lo mismo cargarlos en Ibiza que en Córdoba, que en Düsseldorf, que en la capital de Polonia, Varsovia? Las emisiones de CO2 resultantes de la carga del vehículo tienen variaciones que en algunos casos pueden ser 4 y 5 veces más la carga de un coche en París, por ejemplo, frente a la carga de Wrocław en Polonia. Un país que vive del carbón y que justo ahora, va a empezar a sustituir sus centrales de carbón con una inversión brutal que tiene que hacer en centrales nucleares, por cierto, y también en renovables. Así que hay una tasa de variación en la carga de automóviles eléctricos dentro del seno de la Unión Europea que en algunos casos es de 4 y 5 veces más consumo de CO2 por cada carga de un vehículo equivalente. ¿Quién está teniendo eso en cuenta? ¿Quién está teniendo en cuenta en la Unión Europea actualmente de dónde vienen las baterías de los vehículos eléctricos y cuál es el coste energético de transportarlas y de transportar los coches con baterías de un lugar a otro del mundo? Nadie lo tiene en cuenta. Y si ya nos ponemos en plan cachondo e irónico, ¿quién tiene en cuenta que una persona que tiene un vehículo eléctrico lo tenga guardado todo el día en su casa y no haga kilómetros, con lo cual ha tenido un consumo energético brutal que nunca va a compensar? O un día se haya quedado tirado por ahí y haya habido que cargarlo con una burra o con un generador de gasoil para que su coche vuelva a revivir. Si nos ponemos tan quisquillosos, deberíamos de ponernos tan quisquillosos con todos, porque otra pregunta que yo tengo para hacerle a todas estas personas es ¿cuál es el factor de utilidad de un híbrido ligero cuando va circulando por la carretera? ¿Cuál es el porcentaje de la batería que utiliza ese vehículo para moverse por la carretera? ¿O de un híbrido convencional? ¿Cuál es? ¿Por qué no lo miden? ¿Por qué no lo calculan? ¿Por qué no lo estiman? ¿Por qué calculan que los vehículos eléctricos tienen cero emisiones cuando no tienen cero emisiones por el hecho de no tener tubo de escape? ¿Por qué solamente se focaliza esto en una tecnología en concreto? Pues os lo voy a decir, es muy sencillo, muy claro, llegados a este punto. Porque para ellos, en la fotografía, este vehículo sobra y el único que tiene que estar es el vehículo eléctrico. Porque ellos se están saltando el principio de neutralidad tecnológica y solamente defienden la implantación del coche eléctrico, que está muy bien y todos estamos a favor del coche eléctrico, pero no a base de poner vallas y poner la zancadilla a los demás, cuando vemos además que esto está generando, que ha generado ya un problema sin remedio en la industria del automóvil europea, que se nos está hundiendo como el Titanic. Como las puestas de sol, que no somos capaces de ver el movimiento del sol, pero en unos pocos minutos, en unos pocos segundos, el sol se fue. Eso es lo que le viene a la industria del automóvil europea, eso es lo que le va a pasar en los próximos años. Lo vemos a cámara lenta y no somos conscientes de ello, pero en los próximos tiempos, sea donde estemos contándolo, vais a ir viendo cómo estas cosas van a ir sucediendo. Si alguno cree que estoy equivocado, por favor que se guarde el vídeo y dentro de unos años hablamos. Y por último, y como te decía, lo llamativo es que siendo un producto que está perseguido y puesto en tela de juicio por las autoridades, cuando otros muchos tienen bula papal para tener contrasentidos y contradicciones tremendas que nadie acomete, está el asunto de que en España, por ejemplo, si nos cargáramos los híbridos enchufables, el porcentaje de electrificación que habría en nuestro mercado sería tan paupérrimo, sería tan ridículo, que lo que quedaría es un fracaso impresionante de los políticos. Y los políticos se la tendrían que envainar. Los híbridos enchufables han estado ayudando a los políticos a hacer una fotografía del vehículo electrificado mejor de la que realmente es, porque los han metido en el mismo saco. Así que nuestros políticos pro Unión Europea, según lo que les interese, en el mercado local hablan, sacan pecho del desarrollo exponencial de la electrificación en España, mientras en la Unión Europea quieren penalizar al híbrido enchufable. Bueno, como os he contado, el híbrido enchufable además es una oportunidad estratégica que un país como China está aprovechando de una manera espectacular, porque esos no están gravados
por los aranceles y por lo tanto, como a ellos les da igual, Xiaomi, como te contaba en un vídeo anterior, va a hacer un coche con motor de combustión interna porque la gente lo pide, lo van a poner en el mercado igualmente. E igualmente, con todas estas trabas y con todas estas vallas, lo que va a acabar ocurriendo es que al final todas esas inversiones que han hecho y están haciendo los fabricantes en esta tecnología en concreto se vean puestas en tela de juicio de una manera que puede acabar perjudicándoles gravemente una vez más. Así que, revisar las emisiones de los coches y los consumos en general, por supuesto que sí. Hacer esto solamente a una tecnología en una dirección en concreto y con un motivo en concreto que está ya muy claro y que nadie puede esconder, me parece lamentable y ridículo. Además de que, a pesar de todo lo que se dice por ahí, yo conozco muchas personas con su híbrido enchufable que lo cargan en su día a día porque tienen su cargador en su garaje y además me voy con una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que una persona siga manteniendo su coche viejo de combustión interna o se compre de nuevo un coche de combustión interna? ¿O que una persona tenga un vehículo con enchufe y eventualmente lo enchufe de vez en cuando y vaya aprendiendo las dinámicas, las rutinas y los funcionamientos de un vehículo con enchufe, con baterías y con motores eléctricos? ¿No va a ser más fácil que esa persona dé el salto al eléctrico puro en el futuro cuando le cuadre que alguien que no lo ha hecho? Desde luego muchos no lo necesitarán, pero otros muchos aprenderán, lo entenderán y verán que no es tan difícil ni que ya no hay tan pocos cargadores como para no poder moverse por ahí con un coche eléctrico. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante como siempre. Si no lo hicisteis ya, suscribíos al canal y os aseguro que en el próximo vídeo, como os he prometido, os voy a mostrar el documento donde se demuestra que algunos países están apostando específicamente por una única tecnología, que es la del coche eléctrico, saltándose el principio de neutralidad tecnológica. Esto es muy fuerte, es muy serio. Lo vemos en el próximo vídeo. Hasta el siguiente, adiós.